Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos como de costumbre meditando una vez más en la bendita palabra del Señor. Como dice el Señor allí en Josué 1:8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nos dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuche, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor, meditando en su palabra, conociendo la voluntad de Dios nuestro Elohim. Recuerda que el Señor nos enseña que debemos escudriñar la palabra y que debemos meditar en ella. De tal manera que en esta noche vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra, en esta preciosa devar del Señor, y vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Ya entramos al capítulo 5 de este precioso Evangelio. El tema que estamos tocando nosotros es siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Estamos conociendo su vida, estamos conociendo su ministerio, estamos aprendiendo de él, que es manso y humilde de corazón. Estamos aprendiendo de él porque ejemplo nos dejó él, para que como él hizo, nosotros también hagamos. Ante todo, pues quiero recordarles mensaje es un mensaje más de edificación para el pueblo del Señor que un mensaje de evangelismo. Pero de una u otra manera, sea que tú seas parte de la iglesia o que por alguna casualidad estás escuchando este mensaje, que este mensaje sea de bendición para tu vida, es lo que nosotros más deseamos. Por lo pronto, vamos entonces a seguir meditando en la palabra del Señor. Entonces, como les decía, estamos entrando en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, y vamos a mirar lo que nos dice el versículo 1 de Lucas 5, y vamos a hablar de oír la devar de Hashem, oír la palabra de Dios. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El Señor les dijo le estaba diciendo a los judíos que era necesario que él predicara el mensaje del reino de Dios, el Malchut Hashem, en otras regiones. Y él dijo: es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. De tal manera que el Señor empieza a moverse, va allí por Galilea, y llega a un lago que se llama el lago de Genesaret, que aquí nos dice que es el lago de Genesaret. Muchas personas lo conocen como el mar de Galilea. Este mar de Galilea, o el mar de Genesaret, el lago de Genesaret, se encuentra en la parte norte de Israel. Allí
cerca de Capernaum, cerca de Tiberias, está el lago de Genesaret, y allí el Señor es un lago que realmente nos habla mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y allí el Señor llegó al lago de Genesaret, al lago de Galilea, y cuando Él llega al lago de Galilea, este humilde hombre, hombre hijo de un carpintero supuestamente, que nadie sabía quién era, nadie sabía que era el Mesías prometido de Israel, pero allí llega. Era este hombre que viene cumpliendo un ministerio, que viene cumpliendo una profecía, que está cumpliendo la palabra, y él comienza predicando el mensaje del reino de Dios a las naciones. Él nos está enseñando su palabra. Él vino a enseñarnos un evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma. La palabra del Señor nos dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que todos pecaron, allí en el libro de Romanos está hablando claramente de toda la humanidad. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, cada cual se apartó por su camino, de tal manera que en el momento, hemos venido hablando, que en el momento en que Adán pecó, nosotros pecamos en Adán, nosotros recibimos esta herencia de la desobediencia de Adán. A medida que el hombre ha ido pasando los años, han pasado los siglos, cada vez el hombre se va alejando más y más de Dios. Cada vez procura ser más independiente de la gloria de Dios, de tal manera que hoy por hoy muchos niegan la existencia de un creador. Bien, la palabra del Señor lo dice claramente en el libro de los Salmos, en el libro de Tehilim, Salmo número 14, cuando el Señor dice el necio, en su corazón no hay Dios. Todo esto que estamos viviendo hoy por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es necedad del hombre. Es el hombre en su necedad, el hombre en su terquedad, el hombre en su obstinación de creer que hemos salido de la nada, que hemos sido producto de una evolución, que aparecimos repentinamente en el universo. No ha querido aceptar la existencia de un creador. Pero a pesar de que el hombre no quiere aceptar la existencia de un creador, es imposible para nosotros ignorar la existencia de él, de tal manera que el Señor Jesucristo viene a predicar un mensaje de salvación. Viene a decirle a los pueblos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, que significa vuélvanse a. Quiere decir el Señor: vuélvanse a Dios y Dios se volverá a nosotros. Ahora, este sencillo hombre, este hombre que partió la historia de la humanidad en dos, este hombre llegaba al lago de Genesaret, allí al lago de Galilea, y allí en el lago de Galilea, cuando la multitud escucha que el Señor ha llegado, que el Señor está caminando por el lago de Galilea, por sus orillas, allí alrededor de los pescadores, caminando. Él iba simplemente como uno más entre la multitud, pero allí ellos sabían quién estaba. Allí ellos sabían que había un hombre que tenía una autoridad especial, que había un hombre que tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que había un hombre que tenía poder para echar fuera demonios y para sanar enfermos, que había un hombre que enseñaba la palabra de Dios tal como el Señor quería que nosotros la escucháramos. Y allí,
cuando escuchan que este hombre llega al lago de Genezaret, ellos llegan allí para escuchar el mensaje de la Devar de Hashem. Mira lo que está diciendo. Dice que el gentío se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Yahshua, sobre Jesús de Nazaret, como lo conocemos en Occidente. ¿Y para qué se agolpaba? Para oír la palabra de Dios, porque sabían que cuando Jesús de Nazaret abría su boca, abría la boca para enseñar el mensaje de la palabra de Dios, algo que debería ser que debería ser normal, que debería ser algo corriente en nosotros, que cuando nosotros hablemos, prediquemos, enseñemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios, ministremos la palabra de Dios. Allí ellos se juntaron para oír la Devar de Hashem, para oír la palabra de Dios. Había hambre, había sed de una verdadera palabra. Ahora la palabra de Dios es esta, mi amado hermano. La palabra de Dios es la palabra escrita. Esta palabra que el Señor inspiró a aproximadamente a 40 hombres en diferentes edades, en diferentes tiempos, en diferentes idiomas, en diferentes reinos. Y allí el Señor habló a ellos y ellos escribieron la palabra del Señor siendo inspirado, dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habló y esa palabra nos quedó aquí a nosotros registrada para que nosotros la conozcamos. Ahora bien, la Biblia la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en los tiempos poco antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando habla concupiscencias es conforme a sus propias pasiones. Hoy por hoy la gente tiene comezón de oír. La gente quiere oír la palabra de Dios, pero no quieren oír en sí la palabra de Dios. Quieren que Dios les hable, que Dios les diga lo que ellos quieren escuchar. Y hoy por hoy encontramos entonces diferentes tipos de doctrinas que nos enseñan a nosotros lo que nosotros queremos escuchar. Si tú quieres escuchar acerca de adulterio, que el Señor no le molesta, que el Señor lo permite, pues lo vas a escuchar en ciertos lugares donde te van a hablar. Te van a hablar acerca de homosexualismo y lesbianismo como algo que realmente es corriente, es normal y es permitido en muchas congregaciones. Lo mismo que en otras congregaciones, mucha gente va a escuchar que les hablen de prosperidad, que les hablen, les secretien o que les digan cosas que ellos quieren escuchar antes que escuchar el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Había en el tiempo de Hamashiach hambre y sed por la palabra, sí la había. ¿Qué estaba pasando? La gente estaba escuchando un mensaje liviano. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época les predicaban a la gente un mensaje liviano, un mensaje de vino y de sidra, un mensaje de que todo va bien, un mensaje de que no hay ningún problema y que puedes tú seguir pecando y que puedes tú seguir haciendo lo que quieras siempre y cuando hagas la voluntad de Dios, pero no puedes tú hacer lo que quieras y hacer la voluntad de Dios. De tal manera,
que así como en los días de hoy existen personas religiosos que predican mensajes livianos, en el tiempo de Hamashiach, en el tiempo de Jesucristo, también se predicaba un mensaje liviano, se hablaba, se les decía paz, paz, y no había paz, y curaban la herida del pueblo con liviandad, de tal manera que el pueblo ya tenía bajo esa venda que le habían puesto de pecado una podrida llaga. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Le ponen a la gente, le curan su pecado con liviandad. Le ponen una curación externa, pero debajo de su apariencia de religiosos, de su apariencia de cristianos, de su apariencia de judíos, de su apariencia de musulmanes, de su apariencia de religiosa, cualquiera que sea esta, hay una podrida llaga. ¿Por qué razón? Porque aún no se han arrepentido de su pecado, porque no se han apartado de su maldad, porque siguen viviendo una vida corrupta, una vida llena de pecado, una vida llena de maldad, y se visten de santidad, y se visten de bondad, y se visten de buenas obras, pero por debajo, mi amado hermano, mi amada hermana, hay podrida llaga. Esto estaba sucediendo. Por eso el pueblo quería sanidad, el pueblo quería sanidad, quería santidad, porque sin santidad, mi amado hermano, sin santidad, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nadie verá al Señor. De tal manera que es necesario que nosotros nos agolpemos, que nosotros vengamos a Jesús, que nosotros vengamos al Mesías, que nosotros vengamos al Cristo, que nosotros vengamos al Rey de Reyes y Señor de Señores para escuchar de Él su palabra, no la palabra del hombre, no la palabra que queremos escuchar, sino una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que transforme el alma, que haga de nosotros realmente nuevas criaturas. Jesús mismo lo dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos actuando? ¿Nos estamos agolpando? ¿Estamos escuchando la palabra? ¿O somos aquellos religiosos que no tenemos el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios? ¿O somos aquellas personas que nunca nos hemos acercado? Quizás muchos de nosotros estamos llegando a congregaciones, a iglesias, a escuchar un mensaje que creemos que es el mensaje de Dios, y estamos escuchando una enseñanza de hombres, doctrina de hombres o doctrina de demonios. Por lo tanto, nosotros, mi amado hermano, necesitamos agolparnos, llegarnos a Hamashiach para escuchar la debar de Hashem, para oír la palabra de Dios, como lo hizo el pueblo que estaba allí en el lago de Genezaret. Sigo leyendo el versículo 2. Dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Sirot y Dayagim, barcas y pescadores. ¿Qué pasa? Viene el pueblo, viene a escuchar la palabra del Señor. El Señor no se detuvo simplemente porque el pueblo estaba allí agolpándose sobre él. Él sabía que el pueblo tenía hambre y sed de la palabra de Dios, y él está buscando el lugar más que sea más como el lugar más perfecto para predicar el mensaje. Y estando allí caminando por el lago, yo quiero que tú lo imagines, está por el lago, está el gentío, y caminando él allí, el gentío sobre él ve
dos barcas y los pescadores que estaban en ellas. Habían dos barcas aparentemente que no estaban prestando un servicio. Eran unas barcas que en ese momento estaban vacías. Eran barcas que estaban ya, que no estaban. Y los pescadores, aquellos hombres que deberían quizás estar en aquellas barcas, estaban lavando sus redes. Ellos estaban allí. Ellos aparentemente estaban allí descansando, estaban lavando sus redes, ya no tenían nada más que hacer. Y allí el Señor los ve, el Señor ve las barcas y el Señor ve a los pescadores. Pero no solamente ve las barcas, no solamente ve a los pescadores, no solamente ve el continente, sino ve el contenido. El Señor puede ver en nosotros, nosotros somos el continente, somos los que vamos a contenemos algo dentro de nuestras vidas. Somos aquellas barcas que están allí, o tenemos una barca y allí están las barcas y el pescador. Estamos viendo, el Señor mira lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos. El Señor dice, no mires. Escucha bien esto, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, mas Yahweh Adonai, el Señor, mira el corazón del hombre. ¿Qué es esto? Nosotros por regla general miramos las apariencias. Estamos mirando cómo se viste el predicador, cómo se viste el pastor, cómo se viste el ministro de aquella iglesia. Es un ministro que tiene buena apariencia, es un ministro que tiene buenos trajes, está bien vestido y está muy elegante. Nosotros eso lo miramos siempre. Por regla general estamos mirando la apariencia del predicador, la apariencia del pastor, cómo está su vida, y de esa forma nosotros sacamos deducciones de la unción o de lo buena que es la iglesia donde nos vamos a congregar. Normalmente buscamos templos donde sean templos bastante grandes, que sean templos cómodos, que el predicador sea una persona que tenga buena apariencia, y no nos interesa realmente qué es lo que se está enseñando dentro de ese lugar. Entonces nosotros miramos la apariencia. El Señor no mira la apariencia, mi amado hermano. El Señor no mira nuestro vestido. El Señor va mucho más allá de nuestra apariencia. Él mira el corazón. Y ahí estaba el Señor y ve las barcas y está viendo los pescadores. Está viendo aquellos pescadores que están lavando sus redes. Quizás estos pescadores podrían pasar inadvertido para todo el mundo. Eran personas del común, eran simplemente pescadores. Unas personas más en medio de la multitud. Es más, eran personas que estaban indiferentes quizás a la presencia del Señor. Había un hombre que ya había tenido una experiencia con Hamashiach, ya había un hombre que había tenido una experiencia con el Señor. Yo no lo había visto desde mucho tiempo atrás, pero a medida que vamos meditando la palabra, encontramos que había un hombre llamado Simón. Simón estaba allí entre los pescadores. Simón estaba lavando sus redes con los otros pescadores. Él había escuchado al Señor, había visto cómo el Señor había sanado a su suegra, cómo Él le abrió la puerta de su corazón, le abrió la puerta de su vida, lo dejó entrar. Pero era este hombre que
escucha el mensaje de la palabra del Señor, pero no sabía exactamente quién estaba frente a él. Era un convencido del mensaje que el Señor daba, era un convencido de que el Señor era un profeta, que el Señor era una persona que tenía autoridad, pero no era un convertido realmente. Y allí encontramos este hombre que está allí, y vamos a ver lo que dice el versículo 26. Dice, el versículo 3 y el punto 26 de esta meditación. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es interesante que el Señor hubiera escogido especialmente la barca de Simón. Quizás para nosotros sería normal. Ya Simón era un hombre conocido, ya conocía al Señor, ya había tenido una experiencia con él, ya había visto cómo el Señor había sanado a su suegra, como lo hemos venido diciendo, y cómo el Señor había hecho cosas grandes allí en Capernaum, como el Señor había obrado, y él simplemente pues ya lo conocía, pero el Señor tenía un propósito con Simón. El Señor sabía que Simón era un hombre que, a pesar de su rudeza, a pesar de ser un hombre quizás áspero, un hombre violento, porque seguramente Simón era un hombre violento, allí el Señor tenía un propósito en la vida de Simón, como tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros podemos tener una vida violenta, podemos ser personas rudas, podemos ser personas toscas, o podemos ser débiles en la apariencia, como lo era Saúl. Pero el Señor, él, como hemos venido hablando, él no mira la apariencia, mira el corazón, y sabía y conocía el corazón de Simón. Y el Señor se sube en la barca de Simón y le dice a Simón: Simón, boga mar adentro. Y Simón, dice la palabra del Señor, allí que el Señor se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Desde allí, desde esta barca, desde la barca de Simón, desde la vida de Simón, allí, porque Simón iba a ser un elemento, iba a ser una persona en las manos de Hamashías. Allí el Señor empezó a enseñar a la multitud. Ahora bien, la multitud se había agolpado a los pies sobre Hamashías para oír la debar de Hashem, para oír la palabra de Dios. Estaban buscando al Señor. El Señor viene y mira el corazón de cada uno de nosotros y ve nuestro contenido, ve lo que hay en nuestro corazón, ve que en nuestro corazón hay quizás camino de perversidad, que nuestro corazón no es recto delante de Dios, pero el Señor también sabe la necesidad que nosotros tenemos. Y allí, desde la misma barca de Simón, desde la misma allí, desde lo que le pertenecía a Simón, el Señor empezó a enseñar a la multitud. Jesús vino para enseñarnos a nosotros su palabra. Él vino para que nosotros la conociéramos. Él vino para que nosotros lo conociéramos a Él, lo recibiéramos, le entregáramos nuestra vida y lo aceptáramos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí está el Señor en medio de nosotros, predicándonos su palabra, predicándonos su palabra preciosa. Él dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Él vino a enseñarnos a nosotros, Él vino a decirnos a nosotros que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que el Señor ha vencido el mundo. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estás caminando tú delante del Señor? ¿Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios en tu congregación? ¿Estás escuchando la palabra viva y eficaz que transforma el alma? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón al Señor para que el Señor entre en tu vida y te transforme? ¿Estás escuchando el mensaje de la palabra del Señor? ¿Estás siendo enseñado por Él?
o estamos ignorando el mensaje de la palabra, estamos escuchando lo que queremos escuchar, estamos dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el momento en que nosotros debemos meditar en nuestro corazón y preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, o si tu vida no está caminando rectamente delante de Dios, hoy es el día aceptable. Esta es la hora de salvación para que tú le entregues tu vida al Señor o te reconcilies con Él. Que empieces a caminar en nueva vida. Si no lo has hecho, o si lo has hecho, pero estás caminando una vida no recta delante del Señor, yo te invito a que le entregues tu vida una vez más al Señor en este momento y le digas: Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Simplemente repite esta oración de fe conmigo que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Señor, reconozco que he pecado. Señor, te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, Padre. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, lava mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón, en tu vida, ha cambiado tu corazón y que ahora Él tiene control sobre tu vida. Solamente 3 cosas me queda por recomendarte, como lo hago normalmente. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus peticiones, y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu petición y darle respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje de la palabra del Señor en tu ciudad y te lo haré saber. Será eso es todo por hoy. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Baruch Hashem. Cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta, por favor, háznosla saber, que a través de la palabra del Señor te daremos una respuesta. Bendiciones para todos.